El primer amor es más que un sentimiento, más que emociones al límite, es una vivencia. El primer amor nos da vida, porque en él está la vida y él es amor. Ese amor intenso nos lleva a conocer a aquel que ya nos conoció, nuestro Padre, Salvador y Consolador. En 2024 disfrutemos la experiencia del primer amor. Primero que todo, quiero empezar dándole las gracias a los apóstoles Emel y Girama por confiar en mí esta responsabilidad, porque más que una oportunidad es una responsabilidad de traer la palabra en esta noche. Así que vamos a empezar, y si me pueden acompañar abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, vamos a estar leyendo el versículo 2 hasta el 5. Mi fin de año fue muy chévere, me la pasé muy chévere en la casa, relajada, y no sé si son como yo, pero sé que muchas de las mujeres de aquí de la iglesia tienen la tendencia a los fines de año, casi empezando el año, preparamos nuestras resoluciones para el año nuevo. ¿A quién le gusta hacer eso? Sí, a un par. Ok, no todos se identifican con eso, pero a mí me encanta. Hago mis vision boards, mis tableros, ¿no? Donde pongo la visión de lo que yo quiero que el Señor haga en mi vida en el año nuevo. Para mí eso es muy importante, y yo creo que para nosotros como cristianos siempre tenemos esa conciencia, aunque usted no prepare en un papel, no se ponga a escribir, creo que hay la conciencia de que tenemos que llegar a un nivel más profundo en Dios cuando empieza el año nuevo. Decimos, ok, Señor, esto fue lo que pasó el año pasado, pero yo en este año yo quiero ir más profundo contigo. Yo creo que es algo que todos hacemos como cristianos. Ponemos como nuestra meta hacer más por Dios, crecer en Él y regresar al primer amor, como es muy popular este versículo, y es el nuevo lema de nuestra iglesia para este año. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa regresar al primer amor? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en el primer amor? Pensamos en de pronto el momento en el que nosotros llegamos a Cristo y se nos cambia la vida, como Sabiela estaba diciendo, marcó un antes y un después en nuestra vida. Yo creo que hay momentos que podemos traer a nuestra memoria donde dijimos, wow, de verdad, ese fue el momento donde yo me di cuenta, esto es real, Dios es real y está transformando mi vida. Ese momento quizás donde sentiste la presencia de Dios por primera vez y te transformó, y tú puedes decir, wow, ese fue el momento, marcó un antes y un después en tu vida. Y después, de pronto, no para todos, pero después quizás empezaste a servirle al Señor con fuego, ayunos, vigilias, intercesión, adoración, oración, de todo, porque el Señor encendió ese fuego en ti y supiste, no, yo tengo que buscar más de Él, porque esto es lo que me va a llenar a mí. Y ahora de pronto pasa el tiempo y quizás las cosas en nuestra vida se pueden ver de manera un poco diferente, no tanto vigilias, no tanto ayunos, no tanto oración, intercesión. De pronto hacemos esas cosas, pero si nos ponemos a comparar como era antes, de pronto hay una diferencia. Y de pronto tenemos la tendencia a pensar, bueno, no es tan importante, porque entendemos que todo en la vida es más emocionante al principio. Pero como sí está en nuestras metas de este año 2024, ir más profundos con Dios, dile a la persona que está a tu lado, yo quiero experimentar las profundidades del primer amor. Amén. Ok, vamos a ir al capítulo. Antes de leerlo, vamos a dar un poco del contexto de lo que está en este texto. El apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos y tiene diferentes visiones que son lo que componen el libro de Apocalipsis. Y Dios le da al apóstol Juan 7 mensajes para compartir con 7 iglesias diferentes. Aunque fueron escritas específicamente para estas iglesias, estos mensajes son tan relevantes que de verdad son para la iglesia de hoy también.
Así que lo que vamos a hacer aquí es leer el mensaje que Dios le da a Juan para la iglesia de Éfeso. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es un versículo muy popular, ¿verdad? Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si nosotros leemos solamente lo que está antes del versículo 4, nos olvidamos del versículo 4, nos ponemos a analizar esta iglesia y decimos, wow, esta iglesia suena súper cool, o sea, está en fuego, están sirviendo, o sea, son pacientes, trabajan duro para la obra, no soportan la maldad, predican sana doctrina y no se cansan, no han desmayado. O sea, uno ve esto objetivamente y dice, wow, o sea, de pronto ni nuestra iglesia está tan así. Es algo de admirar, ¿verdad? Suena algo que de pronto nosotros como congregación queremos alcanzar, ¿cierto? Llegar a poder servir de esa manera, con ese fuego. Pero no, tienen todo esto, pero Dios les dice, les falta amor por Dios. Aquí nos damos cuenta que el amor por Dios es más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hay profundidades en el amor de Dios que no alcanzamos solo con hechos y emociones. Así que leemos esto y creo que todos nos podemos identificar de alguna manera. Cuando yo empecé la carrera en la fe, iba con todo, corriendo con todo. Y ahora, en el 2024, hoy 5 de enero, ¿voy con todo o corro solamente por correr? ¿Sirvo solamente por servir? ¿Vengo al servicio? Porque de pronto mi único círculo social está aquí, ¿verdad? Así que si te sientes un poco identificado, entonces, hagamos esta pregunta juntos. ¿Cómo puedo regresar y experimentar las profundidades del primer amor? ¿Cómo puedo regresar al lugar donde mi amor por Dios era lo que me llevaba a hacer todas las cosas que yo hacía por Él? Si entendemos lo que la palabra nos indica a través de este texto, podemos ver que nos demuestra cómo ir a ese lugar que queremos ir, en estas 3 etapas. Diga conmigo, 3 etapas. Primera etapa, reconocer y recordar. Yo debo reconocer que he abandonado mi primer amor. Ese es el primer paso. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había amor allí, pero ya no está. Había pasión, pero ya no está, se fue. ¿Por qué se fue? ¿A dónde se fue? Hay algo mal aquí. Si no hay fuego, hace frío, o sea, es algo lógico. Y el frío es un problema para el creyente. El primer paso para nosotros es reconocer que algo no está bien en nuestro caminar. Y yo debo recordar, como segundo punto, debo recordar de dónde Dios me sacó. Diga conmigo, debo recordar de dónde Dios me sacó. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando yo le di mi vida a Dios, realmente cuando yo le di mi vida a Dios, tenía 18 años, yo lo buscaba con una pasión. Para mí eso fue un fin de semana después de un encuentro. Y yo llegué a mi casa, o sea, fue un año completo, creo que yo pasé buscando a Dios en intimidad por horas. Yo me encerraba en mi cuarto por horas y horas. Hasta me caía, yo sola me ministraba, o sea, yo lloraba. Me acuerdo que en la escuela, porque mi escuela era muy particular, o sea, íbamos a la escuela, pero hacíamos todo en el computador. Así que nos dejaban escuchar música. Y yo ponía mis alabanzas mientras estaba en la escuela y era tan
palpable la presencia de Dios a veces que yo sentía en mi clase, o sea, con compañeros a mis lados, que yo me iba rapidito al baño y me ponía a llorar. Y me ponía a orar y simplemente a darle gracias a Dios por sentir su presencia. Pero llegó un momento, de pronto después de un año, cuando yo dejé de sentir estas fuertes emociones cuando yo buscaba a Dios. No sé si les ha pasado, que lo buscas pero no se siente igual. Y cometí el error de dejar de buscarlo de la misma manera, con la misma intensidad. Sentía que al orar tenía que forzar hasta las lágrimas, o sea, tenía que forzar un sentimiento, ya que las canciones en mi mente pues ya no me afectaban igual. Pero el problema era que no eran las canciones las que me conmovían cuando yo en un inicio lloraba y lloraba en su presencia. No eran las canciones, no era solamente la emoción. Lo que me conmovía, yo entendí, era el entendimiento que yo estaba en el lugar más oscuro de mi vida cuando Dios vino a mi encuentro y me salvó. Eso estaba fresco en mi mente cuando yo buscaba al Señor con esa pasión. Cada vez que yo adoraba y me encerraba en mi cuarto a buscarle, le agradecía por el simple hecho de que Él me hubiera salvado, que me hubiera visto, que me hubiera sanado de la depresión, que me hubiera sacado del lugar en donde yo estaba. Estaba fresco en mi mente. Aquí en este versículo, cuando habla del primer amor, la palabra que usa para amor es la palabra ágape en griego, que el ágape ocurre cuando un individuo ve, reconoce, comprende y aprecia el valor de una persona, lo que hace que tenga en esa persona un gran estima, asombro, admiración y apreciación sincera. Y yo entendí, wow, con el tiempo y la costumbre se nos olvida reconocer y comprender el valor de Cristo y lo que Cristo hizo. Así que debemos recordar y traer a memoria lo que Él hizo por nosotros y quién Él es para nosotros. Ese asombro es el que nos va a llevar a regresar al primer amor. Cuando estamos aquí adorando y no tenemos esta conciencia de que, wow, estoy delante de la presencia de Dios. Él hizo esto y esto por mí. Él es magnífico, Él es santo, Él es grande. Cuando eso no está pasando por nuestras mentes, cuando no hay esa conciencia, pues claro que nos vamos a enfriar en la adoración. Claro que no vamos a adorar de la misma manera, porque tenemos que reconocer y recordar. Segunda etapa, autoconciencia y arrepentimiento. Diga conmigo, autoconciencia y arrepentimiento. Tenemos que reconocer que hay un problema, ya que no hay pasión por servir a Dios, no hay pasión al adorar, pero va más allá de solamente reconocer. Y aquí es donde viene la autoconciencia. Yo debo detenerme y preguntar, ¿qué está causando esto? No solamente es darme cuenta de lo que estoy haciendo mal, ¿verdad? E intentar hacer las cosas bien. Eso no es suficiente, sino que yo tengo que ir a la raíz. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué ha cambiado? La autoconciencia es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pensamientos y comportamientos. Y así como comprender cómo están relacionados estos juntos. Así que la emoción de experimentar la pasión por Dios por primera vez nos lleva a hacer cosas radicales por Él. Pero cuando el sentimiento se va, cuando la emoción se va, nuestro pensamiento cambia y nuestro comportamiento cambia también. ¿Qué es entonces lo que me llevó a pensar diferente o a sentirme diferente hacia Dios? ¿Será que hay algo en mí que aún de pronto no permito que Dios cambie? ¿Será que hay intocables en mi corazón? Cosas que aún no le he entregado a Dios y no tengo plan ahorita de entregárselo porque pues no. Cosas que el minuto que dejo de sentir una emoción,
en la presencia de Dios me llevan a cambiar la pasión que tenía por Él. Porque no podemos vivir de emociones, ni podemos vivir de la ilusión de que, ya le dimos nuestra vida a Dios y todo va a estar bien, todo va a ser color de rosa, yo voy a dar todo por Él, voy a hacer cosas grandes en Dios, porque yo estoy aquí por ti, Señor, y eso es todo. Pero no es así. Por eso a veces Dios permite los procesos en nuestra vida, la decepción, porque debe haber un proceso para sacudir aquello dentro nuestro que no viene de Dios y que no nos sirve en nuestro caminar con Él. Si usted recuerda a Pedro, y esto me recuerda muchísimo a Pedro, porque Pedro era todo, yo lo doy por ti, Señor, doy mi vida por ti, aquí estoy para lo que necesites. Y eran sus emociones hablando. Había pasión allí, sí, pero también él era muy emocionalista. Así que, como dicen en la Biblia, Jesús le dice en este momento Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Esto está en Lucas capítulo 22, versículo 31. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Y esto ofende a Pedro, porque Pedro le había dicho al Señor, o sea, yo nunca te voy a negar. Y de pronto le dijo, aquel Juan, yo como que eso, él de pronto, pero yo nunca te negaré. Y Mateo, o sea, de pronto él también, porque lo ven como que en cosas raras, pero yo nunca te voy a negar. ¿Y qué sucede? Lo niega. Y no una ni dos, sino 3 veces. Había orgullo en el corazón de Pedro. Y Jesús lo sabía, pero Pedro no en ese momento. Y hay veces que le servimos a Dios, pero nos engañamos a nosotros mismos, pensando que lo vamos a dar todo por Dios. Cuando Jesús viene de pronto, en ese momento y en nuestra ilusión, en nuestro sueño de que somos gente en fuego, vamos a darlo todo por el Señor. A veces el Señor viene con una agujita y ¡pum!, explota el globo de nuestra ilusión. Y uno ve a Pedro y uno lo juzga, o sea, ¿cómo pudo haber hecho eso? Él caminó con el maestro. De pronto una vez que lo niegue, pero 3, o sea, te pasas, Pedro, de verdad. Y uno lo juzga, uno juzga a Pedro al leer esto. Pero somos iguales a él si no reconocemos que hay cosas dentro de nosotros que tienen que irse para que Dios pueda cultivar lo que viene de él en nosotros. Si no hay una autoconciencia de quienes éramos antes sin Dios y quienes podemos llegar a ser sin Él, pasaremos un proceso donde Dios expone eso que pensábamos que no estaba allí. Porque ¿cuántas personas no experimentan lo mismo? Después de un encuentro, todo el mundo quiere servir a Dios y todo el mundo está en fuego por Dios. Encuentro de mujeres, las mujeres salen en fuego. Los encuentros de los hombres salen sirviendo en fuego, encendidos. Pero después sucede que muchos pasan por un proceso poco después y algunos abandonan la fe por completo. El encuentro donde yo le di mi vida a Dios a los 18 años aquí en esta iglesia, todos los jóvenes salimos de allí encendidos. Mari está ahí, de testigo de cómo todos, o sea, era algo de verdad asombroso, sobrenatural, lo que Dios hizo con nosotros en un fin de semana. Y creo que el día de hoy quedamos como 5 que aún le servimos al Señor, porque nunca profundizaron su vida en Dios. Sin ese duro proceso, después de haber negado al Maestro, Pedro no hubiese madurado en la fe y no hubiese llegado a ser el apóstol Pedro. Versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Yo debo arrepentirme, debo cambiar mi rumbo,
y regresar a Dios. Yo debo darme cuenta de que fuera de Él no soy nada, que solo con Él y pegado a Él yo puedo cultivar el fuego de Dios dentro de mí y arrepentirme. Y estar pegado y permanecer en Dios no es solamente un versículo aquí, un versículo allá, Bible verse of the day. Es mi estilo de vida, es todo en mi vida. Es reconocer que si yo no estoy pegado a Él, mi naturaleza y mi carne me van a llevar al mal camino. Siempre, siempre. Pero lo más hermoso de la historia de Pedro, y por esta razón nunca se va la historia de él de mi memoria, o sea, es algo que tengo aquí siempre presente, porque me puedo identificar. Pero lo más hermoso de la historia es que Jesús conocía el estado de su alma, el estado de su corazón. Sabía que lo iba a negar. Le dice, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, o sea, Él está diciendo, me vas a negar. Vas a pasar este proceso donde te vas a sentir como la peor basura de este mundo. Pero te vas a volver a mí. Fallamos, de pronto sí fallamos. Nos enfriamos, sí, de pronto nos enfriamos en cualquier momento. De pronto llegamos a meter la pata, como se dice por allí. Pero Jesús está intercediendo en este momento para que salgamos de ese lugar y volvamos a Él. Para arrepentirnos y lograr regresar a Él. Y el verdadero arrepentimiento es algo más que remordimiento. Es algo más que lamentarse o sentirse mal por el pecado. Implica mucho más que eso. Implica tomar otro rumbo por completo y regresar a Dios. Si comparamos estas dos historias de Judas y de Pedro, Judas se quedó en el remordimiento, pero Pedro regresó a Jesús. Aleluya. Así que, ¿cómo podemos experimentar las profundidades del primer amor? Primera etapa, reconocer y recordar. Segunda, autoconciencia y arrepentimiento. Y tercera etapa, obediencia y obras. Diga conmigo, obediencia y obras. Yo debo buscar obedecer a Dios en lo que Él me está diciendo ahorita que yo haga. Debo obedecerle. A veces es tan sencillo como simplemente obedecer lo que Él te está pidiendo en este momento. De pronto te lo viene pidiendo hace una semana y tú no has prestado atención. Y nos llenamos de culpa a veces como que, ay, no soy el peor seguidor, o sea, no puedo hacer las cosas bien. Y en cualquier momento tú puedes empezar de cero y decir, yo te voy a obedecer hoy, Señor. Te voy a obedecer con esto que tú me estás pidiendo. Yo debo regresar a hacer las obras que antes hacía cuando estaba en el primer amor. Versículo 5 dice, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquello que nosotros abandonamos porque ya no se sentía igual. La oración, la búsqueda, las madrugadas, las noches largas, la adoración genuina, el fuego en nosotros. A esto debemos regresar. Y ahora lo hacemos con una conciencia diferente, sin idealizar lo que significa seguir a Dios, sino que realmente pagamos el precio por seguir a Dios. Si yo no estoy creciendo en Dios, si yo no estoy yendo más profundo, entonces yo tengo que recapacitar y debo tomar acción. Diga conmigo, tomar acción. Yo debo tomar acción. Como cualquier otra cosa en la vida, si yo no estudio y no hago la tesis, lo que sea, no me puedo graduar. Si yo obtengo un contrato y no completo el contrato, no me van a pagar. Si yo no entreno, si soy un atleta y no entreno, no puedo ganar una competencia. Así es lo mismo en el Señor. Si yo no estoy encendido, estoy apagado. O me enciendo o me apago. O preparo mi aceite o no lo hago.
y quedo en la superficie y me voy a donde me lleve la corriente. Pero no hay pasividad en el reino de Dios. Como dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta carta a la iglesia de Éfeso es un mensaje de los últimos tiempos, para una iglesia de los últimos tiempos. Nosotros somos una iglesia de los últimos tiempos. Y la verdad es que no todos vamos a llegar a la meta. Por eso la Biblia está llena de advertencias y de señales, porque no todos van a lograrlo. Y eso nos debe llevar a despertar de alguna manera, a despertar aquello que está dormido dentro de nosotros y a tomar acción para ir en un camino diferente. Porque Dios desea que tú vayas más allá, más profundo. Así como Pedro no se quedó en el lugar en donde él estaba, en ese estado espiritual en donde él estaba. Y probablemente Pedro, al igual que Judas, se deprimió por completo al darse cuenta de lo que había hecho. Pero Pedro escogió el arrepentimiento y el obrar y moverse de manera diferente. ¿Cómo podemos entonces experimentar las profundidades del primer amor? Reconocer y recordar, autoconciencia y arrepentimiento, obediencia y obras. El versículo 7 de este mismo capítulo, capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le quiere decir a las iglesias. Si usted tiene oídos en esta noche, oiga lo que el Señor nos está hablando. Dios permite a veces que pasemos por procesos espirituales fuertes para revelar lo que hay dentro de nosotros y poder realmente madurar y alcanzar profundidades en Él. No podemos correr esta carrera de la fe solamente con emociones o con obras, pero todo lo que hacemos, todo lo que yo hago, debe salir de la pasión que hay en mí por Él. El llamado de Dios en esta hora es para aquellos que quizás están decepcionados con ellos mismos, quizás no haces las cosas como antes. Tienes semanas y de pronto leer la Biblia constantemente. Escuchaste el llamado del ayuno de las primicias y dices, ay no, otra vez otro año. Dios te está permitiendo pasar por esta decepción para que tú profundices tu relación con Él, para que perseveres y realmente experimentes las profundidades del primer amor. Él te está llamando en esta hora y te dice, sal de donde estás, sal de la decepción, sal del ánimo, del desánimo, de la conformidad. De pronto hasta te llegas a cuestionar, estoy en el lugar correcto, estoy en la iglesia correcta, porque ya no se siente igual estar aquí. Pero Dios te está llamando a salir de esa conformidad en la que estás, de esa decepción. Porque no tienes que sentir nada en realidad para adorarle con tu voz y con tu cuerpo. Cuando tú alzas tus manos, cuando tú alzas tu voz en este lugar, en medio de todos tus hermanos, lo haces porque Él es digno, no porque hay un sentimiento que estás buscando o un sentimiento que tal vez quizás hace 3 meses sentiste. Lo haces porque Él es digno. No tienes que sentir absolutamente nada al buscarle. Tú le buscas porque Él te vio primero a ti cuando nadie te veía. Te encontró en el lugar más oscuro y no le importó tu pasado. Lo amas a Él no por una emoción
sino porque sabes que Él te amó a ti primero.